Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de materiales didácticos. ¿Qué son los materiales didácticos? ¿Sí? Los materiales didácticos también se les conoce como auxiliares didácticos, medios didácticos, y se refieren a cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los materiales didácticos buscan facilitar la enseñanza del profesorado y el aprendizaje de los alumnos. La diferencia de los materiales didácticos con los recursos didácticos es que estos son diseñados, ¿sí?, especialmente para promover, ¿sí?, el aprendizaje, ¿sí?, para promover la enseñanza, ¿sí? En este sentido, los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos. Estos pueden ser libros, pueden ser carteles, mapas, fotos, láminas, videos, ¿sí?, software, modelos y analogías. Dense cuenta que la diferencia primordial es que aquí están hechos es profeso para poder facilitar el aprendizaje, en tanto que los recursos, ¿sí?, ya existen y se toman y se adaptan para promover el aprendizaje, ¿sí? Un aspecto importante a considerar en el uso de los materiales didácticos es que estos deben de estar sujetos al análisis del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que verdaderamente un material didáctico pueda facilitar la construcción de conocimientos y el significado cultural del currículo, pues debe tomar en cuenta el contexto de la escuela donde se va a aplicar el material, ¿sí?, y de la comunidad, ¿sí?, en donde se encuentra inserta la escuela. ¿Correcto? Eso es importante. De lo contrario, se corre riesgo de que se den saberes o se promuevan saberes a través de los materiales que no correspondan, ¿sí?, a la cultura, ¿sí?, del lugar donde está inserta la escuela. Entonces, eso es algo que tiene que tenerse muy presente. Además, hay que saber que los materiales didácticos, ¿sí?, son empleados por los profesores, ¿sí?, como vehículos y soporte para la transmisión de mensajes educativos. O sea, los creamos nosotros los profesores para transmitir mensajes educativos, para lograr metas educativas. En otras palabras, los usamos para presentar los contenidos, ¿sí?, a los alumnos en diferentes formatos. Pueden ser estos de manera innovadora, ¿sí?, para que resulten atractivos, ¿sí?, y motivantes para los estudiantes, por lo cual son vitales para el proceso de instrucción. A diferencia de los recursos educativos, que son cualquier material que pueda ser usado para la instrucción, si estos fueran sin que estos fueran creados específicamente para tal fin, los materiales didácticos, ¿sí?, se diseñan ex profeso para la enseñanza, tomando en cuenta el público al que van dirigidos, es decir, el contexto, por lo que se involucran elementos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales en su diseño. O sea, todo esto está contemplado. Se crea, pero usando elementos de la didáctica, elementos de la pedagogía, elementos psicológicos para la enseñanza. Se consideran los estilos de aprendizaje, se consideran las habilidades de los estudiantes, ¿sí? Todo eso se toma en cuenta, ¿sí?, al momento del diseño de un material, cosa que no sucede en los recursos didácticos. ¿Ok? Muy bien. En otras palabras, los recursos didácticos son aquellos elementos físicos que sirven de mecanismos auxiliares para facilitar y procesar los elementos de la enseñanza en vistas a lograr un aprendizaje posterior. En cambio, los materiales didácticos van a ser aquellos recursos ya mediados pedagógicamente, ya con elementos pedagógicos ya transformados, ¿sí?, para hacer efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es la diferencia primordial entre recurso didáctico y material didáctico, ¿sí? Es así que entre las funciones que tienen los materiales didácticos está pues el orientar, ¿sí?, el orientar el aprendizaje, el simular situaciones que permitan, ¿sí?, observar un fenómeno y así lograr el aprendizaje, guiar los aprendizajes, ¿sí? Puede ser que un material sea una simple guía, sea una simple lista de cotejo. Son ejemplos de materiales didácticos. Fueron creados para guiar, para orientar el aprendizaje. También otro de las funciones es ejercitar habilidades, ¿sí? Se hacen ejercicios, se hacen actividades de aprendizaje que permiten poner en práctica lo aprendido, ¿sí?
¿Ok? También pues hay actividades, hay materiales, mejor dicho, materiales didácticos que buscan solamente motivar al estudiante, otros que buscan evaluar, otros que buscan comentar algún material, ser detonantes de un análisis crítico, ¿sí? Y otros buscan formar, ¿correcto? ¿Sí? Formar, preparar, ¿sí? Dar un contenido al estudiante. Muy bien, pues estos son algunas de las funciones principales. En este sentido, los materiales didácticos deben desarrollarse atendiendo a los siguientes principios. Estos principios son muy importantes, deben ser tomados en cuenta en el diseño, ¿sí?, de los materiales didácticos. Un primer principio es el principio de la individualización, que se refiere a que la enseñanza debe centrarse en el alumno y el docente solamente debe adecuarse a los matices personales. Otra vez, aquí aparece lo del contexto, ¿sí? En ese sentido debe ser individualizada la enseñanza. Nosotros tenemos que adaptarnos a las características o especificidades de cada uno de nuestros alumnos. También, ¿sí?, otro principio es el de la socialización, que alude a la forma educativa, que toda forma educativa debe pretender concientizar al educando sobre su entorno. En otras palabras, debemos enseñar en, por y para la sociedad. O sea, todo lo que enseñemos debe ser en busca de beneficiar a la sociedad, a una colectividad, ¿sí? También otro principio es el de la autonomía. Este principio se asocia a la responsabilidad progresiva que debe adquirir el estudiante de hacerse cargo de su propio aprendizaje, ¿sí?, de lograr su autorregulación y de toma de conciencia de sus actos, ¿sí? A eso se refiere la autonomía. Entonces, los materiales didácticos deben buscar la autonomía, es decir, lograr que el estudiante aprenda a aprender, ¿sí? ¿Ok? Debe buscar el bien común de la sociedad y debe buscar, ¿sí?, considerar las características personales o especificidades de los alumnos. También los materiales didácticos deben tener un elemento de creatividad que hace referencia a la originalidad que cada individuo puede imprimirle, ¿sí?, a su proceso de aprendizaje. Es decir, hay que dejar que los estudiantes hagan y que lo hagan de la manera. A veces cometemos el error de ser demasiado directivos en cómo queremos que se haga una tarea y vamos cortando esa creatividad que los estudiantes nos puedan presentar, ¿sí? Y también pues dice que debe tener el principio de sistematicidad, es decir, que el proceso, todo material didáctico debe buscar asegurar un ordenamiento objetivo y eficaz de la enseñanza. Es decir, el material debe tener un propósito, debe tener una finalidad y debe permitir evaluar sus diferentes fases, las diferentes fases del proceso educativo. Claro, un material no va a poder evaluar todas las fases del proceso educativo, pero sí hay materiales que están basados para el diagnóstico, hay materiales que estarían basados o centrados en el desarrollo de los procesos formativos, y hay otros materiales que estarían centrados o orientados, mejor dicho, ¿sí?, a la evaluación del proceso formativo, ¿sí?, del estudiante, ¿correcto? Entonces, esos son algunos principios que deben estar presentes en el desarrollo, en la construcción de los materiales didácticos, ¿sí? Aquí es que para que un material didáctico resulte efectivo y propicie una situación de aprendizaje exitosa, no es necesario que tenga que estar hecho con tecnología de punta, ¿sí? Sí, si tiene tecnología, si está apoyando la tecnología, pues qué bueno, ¿sí? Pero no es un requisito indispensable para que ese material didáctico arroje buenos resultados, sino lo que se necesita es que sea pertinente con los objetivos educativos. O sea, ¿cuál es el objetivo del programa? ¿Sí? Entonces, mi material tiene que contribuir a ese objetivo, que sea pertinente con los objetivos del tema en el cual se va a utilizar el material, ¿sí? Esto también es importante, ¿sí? Que contemple las características de los estudiantes, una vez más el contexto, ¿sí? También que conteste las características del contexto en el que se desarrolla la actividad. Pero cuando hablamos del contexto, no hablamos del contexto únicamente en el que está inmerso la escuela, sino el contexto curricular, es decir,
cuáles son las normativas, ¿sí? Que se aplican, o la forma de funcionar o de ejecutar el currículum, ¿sí? En una escuela. Hay que considerar eso también, ¿sí? Por ejemplo, hay escuelas en las que solamente hay un examen extraordinario y si no lo pasas, entonces todo eso debe considerar, ¿sí? Las cuestiones curriculares, ¿sí? El contexto curricular y también el contexto físico en el que se encuentra la escuela. Y finalmente, debe considerar las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material. O sea, no, ningún material es beneficioso si no está inmerso, si está pensado dentro de una estrategia didáctica. ¿Ok? Bueno, ya hice mi material, pero ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? ¿En qué situación lo voy a aplicar? ¿Para qué alumnos lo voy a aplicar? Todo eso tiene que considerarse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la actividad en la que voy a usar este material? ¿Sí? Entonces, un material por sí solo no sirve de nada, sino tiene que estar inmerso dentro de una estrategia didáctica. Entonces, esto es algo importante que se tiene que considerar, ¿sí? Y hasta aquí con este tema. Muchas gracias.